Kilmar Ábrego García permanecerá tras las rejas, al menos por los próximos días, esto a pesar de que la jueza que lleva su caso en Tennessee había ordenado su liberación. Como ustedes recordarán, Ábrego García fue deportado por error a El Salvador y recluido en la megaprisión El Secot. La declaración fue tan breve como devastadora. Mi cliente fue torturado dentro de una prisión salvadoreña, en contra de toda legalidad internacional. La voz del abogado Matthew Davis temblaba apenas perceptiblemente al pronunciarla frente al Tribunal de Distrito en Maryland, mientras un grupo de periodistas tomaba nota entre murmullos. En sus manos sostenía un documento de 14 páginas con sellos oficiales y testimonios directos. Lo que contenía no era una acusación cualquiera. Era el primer testimonio juramentado sobre las condiciones internas del SECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador. Kilmar Ábrego García había sido deportado meses atrás por orden del gobierno de Donald Trump, a pesar de contar con una protección legal activa. Según los registros judiciales, una orden firmada por la jueza Paula Shinis del Cuarto Circuito prohibía su expulsión. Aún así, fue subido a un avión y entregado al gobierno de El Salvador, que de inmediato lo clasificó como un riesgo de seguridad nacional sin presentar pruebas. En marzo, ingresó al SECOT junto con otros migrantes venezolanos y salvadoreños. Desde ese momento, su paradero fue un misterio. No hubo registros públicos de su entrada ni comunicación con su familia. Su esposa, desde Maryland, realizó denuncias constantes ante organizaciones migratorias sin obtener respuestas. Fue un periodista de investigación quien logró confirmar, tras semanas de rastreo, que Kilmar estaba recluido en el ala C3 del complejo. El SECOT fue inaugurado por Nayib Bukele como la respuesta final al terror de las pandillas. Una megacárcel de concreto y acero con capacidad para 40.000 internos, rodeada por torres de vigilancia y un sistema de aislamiento total. El acceso está prohibido incluso para comisiones internacionales. Dentro, según el relato de Kilmar, el tiempo se detiene. En su declaración escrita, Kilmar detalló un catálogo metódico de abusos. Desde la primera noche, fue golpeado por negarse a gritar consignas de lealtad al régimen. Luego vinieron las privaciones. Sin sueño, sin comida, sin luz natural. La celda compartida tenía 32 personas, todos amontonados en literas metálicas sin colchón. Las luces permanecían encendidas todo el día. Cada vez que alguien intentaba recostarse, un guardia golpeaba los barrotes con un bastón. Durante 2 semanas, Kilmar perdió 14 kilos. Se le negó el acceso al baño en reiteradas ocasiones, provocando que tuviera que defecar en su ropa. Fue forzado a estar de rodillas durante horas, sin posibilidad de mover las piernas. El dolor te disocia, declaró ante el tribunal. Su testimonio coincide con otros informes de organizaciones de derechos humanos, aunque ninguno tan detallado y directo. La defensa presentó una grabación de audio filtrada, donde se escucha a un guardia decir: "No pregunten nombres, todos estos son basura de exportación". La fiscal del caso intentó objetar, pero la jueza permitió que el audio fuera reproducido ante el jurado. Fue un instante congelado. Nadie habló durante casi 1 minuto después de la reproducción. La acusación contra Ábrego en Estados Unidos, por supuesto, no fue suspendida. Está siendo procesado en Tennessee por presunto tráfico de personas. Fue detenido en 2022 conduciendo un vehículo con migrantes. Sin embargo, su defensa ha presentado pruebas de que no existía evidencia de pago ni organización criminal. La jueza del caso recomendó su liberación mientras se desarrolla el juicio, pero la propia defensa solicitó que permanezca bajo custodia para evitar una nueva deportación. El caso ha generado una ola de reacciones divididas. En Washington, la opinión pública está polarizada. Activistas de derechos humanos exigen sanciones contra El Salvador, mientras sectores conservadores insisten en que el CECOT es una herramienta efectiva contra el crimen. En El Salvador, el gobierno de Bukele guarda silencio. No se ha emitido ningún comunicado oficial, aunque fuentes cercanas al Ministerio de Justicia confirman que se ha iniciado una investigación interna sobre el caso de Kilmar. No por ética, sino por presión diplomática,
afirma un exfuncionario que pidió anonimato. En la Asamblea Legislativa, la oposición ha intentado abrir un debate sobre las condiciones carcelarias, pero la mayoría oficialista bloquea cualquier intento. La seguridad no se negocia, dijo en una sesión reciente el diputado José Rivas, visiblemente irritado. Si el señor Ábrego no hubiera ingresado ilegalmente, no estaría en esta situación. El pueblo salvadoreño no tolerará que se desacredite su sistema de justicia por intereses extranjeros. Mientras tanto, los titulares giran entre dos mundos. En El Salvador, se elogia la firmeza de Bukele. Orden y control, titula un diario oficialista. En Estados Unidos, las palabras son otras. Tortura documentada, violación de derechos, deportación ilegal. La familia de Kilmar mantiene una vela encendida frente al tribunal de Maryland. Su hija, de 6 años, dibujó una cárcel y un avión. Su madre llora en silencio. A veces, el silencio dice más que 1000 declaraciones. En la plaza central de San Salvador, los tambores de protesta resonaban con la fuerza de una sentencia colectiva. Carteles con rostros de migrantes, siluetas encerradas tras barrotes, y la frase «Secot es tortura» llenaban el aire denso de la tarde. Un grupo de manifestantes gritaba los nombres de los deportados, pero uno se repetía más que otros. Kilmar Ábrego García. La denuncia por tortura en la megacárcel salvadoreña había cruzado fronteras, agitado cancillerías y expuesto una grieta en el muro de hierro que Nayib Bukele había levantado contra el crimen. Las cámaras apuntaban a un único rostro entre la multitud. Elía González, una exdefensora de derechos humanos que trabajó con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos antes de ser despedida durante la reestructuración institucional. Lo que ocurre en el SECOT no es justicia, es castigo sin juicio, declaró al micrófono de una televisora extranjera. Su testimonio contrastaba con la narrativa oficial. El gobierno no reconocía errores. Todo está bajo control, repetía el ministro de Seguridad. Pero los documentos judiciales filtrados decían otra cosa. Transcripciones completas de las audiencias en Maryland circulaban entre periodistas y diplomáticos. Una frase destacaba en negritas. Fue obligado a arrodillarse hasta que vomitó sangre. La opinión pública se fragmentaba. Algunos defendían la mano dura como única forma de pacificar el país. Otros, alarmados, preguntaban si se había cruzado una línea sin retorno. En la Asamblea Legislativa, la diputada independiente Marisol Beltrán pidió la creación de una comisión especial para investigar las condiciones dentro del SECOT. El pueblo salvadoreño no merece que su justicia se base en el terror, dijo desde la tribuna. Fue interrumpida por gritos de «traidora» desde la bancada oficialista. El presidente de la Asamblea, alineado con el partido Nuevas Ideas, declaró improcedente la moción por considerarla injerencista y antipatriótica. Mientras tanto, en los portales de noticias se sucedían los titulares. El Salvador bajo la lupa internacional. Kilmar, del sueño americano al infierno carcelario. Washington exige respuestas. En entrevistas televisadas, portavoces del Departamento de Estado confirmaban que el caso había escalado a nivel diplomático. La embajada salvadoreña en Estados Unidos recibió una nota verbal de protesta. El canciller, sin embargo, se limitó a responder con una frase críptica. Nadie está por encima de nuestra soberanía. Desde el penal de Nashville, Kilmar Ábrego García envió una carta manuscrita a su esposa. Le pidió que cuidara a su hija, que no dejara que creciera con odio. El mundo está aprendiendo por fin lo que muchos callan por miedo, escribió. La carta fue leída en voz alta durante una vigilia en el Parque Cuscatlán. Entre velas encendidas, una niña levantó un cartel que decía: «Mi papá no es un criminal». El dilema se extendía ahora al interior del propio aparato estatal. Un analista anónimo del Ministerio de Relaciones Exteriores filtró un informe interno donde se advertía que la presión internacional podría afectar acuerdos bilaterales con Estados Unidos, incluyendo temas de cooperación técnica y financiamiento para infraestructura. Si se abre la puerta a inspecciones,
el modelo del SECOT podría derrumbarse como castillo de naipes, advertía el documento. Al mismo tiempo, la figura de Nayib Bukele se mantenía intacta entre su base. Sus discursos continuaban exaltando el orden recuperado, la caída de homicidios, la limpieza de las calles. En un evento reciente, frente a un auditorio repleto, declaró: "Este gobierno no pide permiso para proteger a su gente. Que tiemblen los criminales, no los ciudadanos". La ovación fue inmediata. En los barrios más afectados por la violencia, muchos repetían ese mensaje. "Ahora podemos dormir tranquilos", decía una vendedora del mercado central. Pero cuando se le preguntaba por Kilmar, bajaba la voz. Si fue un error, que lo investiguen, pero que no vuelvan las maras. Esa era la fractura moral, entre el deseo de justicia y el miedo al retorno del caos. Desde Nueva York, Human Rights Watch emitió un comunicado urgente. El caso de Ábrego García es evidencia de un sistema de castigo sin garantías. El Salvador debe permitir acceso independiente a sus centros penitenciarios. La respuesta del gobierno fue una publicación escueta en el Diario Oficial, reafirmando la naturaleza soberana y legal de las políticas de seguridad del Estado. Mientras tanto, el expediente judicial crece. Se acumulan nuevas páginas con declaraciones de otros detenidos, con registros médicos, con testimonios cruzados. No hay una fecha clara para que el juicio avance, pero cada semana que pasa, la presión aumenta. En los pasillos del Capitolio estadounidense, el caso Kilmar empieza a ser utilizado como ejemplo en debates sobre derechos humanos y relaciones exteriores. En El Salvador, la megacárcel sigue operando sin acceso público. Los drones que la sobrevuelan graban imágenes de filas interminables de reclusos encapuchados, de tatuajes cubiertos, de cuerpos agachados bajo el grito de una disciplina total. "El que habla, no sale", dijo una vez un ex recluso bajo anonimato. Pero Kilmar habló, y eso lo cambia todo. La escena es austera. Un escritorio de madera, una bandera nacional a la espalda, una pantalla proyectando gráficas. En una transmisión oficial sin preguntas, el vocero presidencial, Ernesto Mejía, aparece en cadena nacional. En El Salvador no se tortura. Rechazamos rotundamente las acusaciones manipuladas que pretenden desprestigiar nuestro modelo de seguridad. No menciona a Kilmar por nombre. No reconoce que haya habido una deportación ilegal. Solo repite una palabra: estabilidad. La defensa de Ábrego García, entre tanto, prepara una nueva estrategia legal. Han solicitado acceso al contenido de los protocolos médicos del SECOT. Alegan que las condiciones de detención violaron al menos 3 tratados internacionales ratificados por El Salvador. Un documento confidencial del Departamento de Estado, filtrado a la prensa, confirma que se está considerando invocar cláusulas de presión diplomática si no se permite el acceso de observadores externos. En paralelo, la Corte Suprema de Estados Unidos estudia el alcance legal de las deportaciones efectuadas durante la administración Trump. El caso de Kilmar se ha vuelto un precedente peligroso. Un individuo con orden de protección judicial fue removido de territorio estadounidense, expuesto a condiciones extremas, y posteriormente criminalizado para justificar esa decisión. La fiscal federal a cargo del proceso en Tennessee presentó nuevas pruebas relacionadas con el viaje en que Kilmar fue detenido. Fotografías, rutas de GPS y testimonios de los migrantes que iban con él. Aún así, ninguno lo identifica como organizador. La defensa insiste en que fue utilizado como chivo expiatorio para encubrir un fallo administrativo. Se busca tapar un error político con un caso penal, argumenta su abogado. Mientras tanto, en el SECOT, el silencio es absoluto. No se han emitido nuevos comunicados. Las últimas imágenes difundidas muestran pasillos vacíos, celdas cerradas, y un video propagandístico donde se ve a internos haciendo flexiones bajo vigilancia militar. Todo orquestado. Nada espontáneo. En redes internacionales de juristas, el caso Kilmar ya es debatido como jurisprudencia de excepcionalidad autoritaria. Varios profesores de Derecho Penal y Derechos Humanos firman una carta conjunta pidiendo acceso inmediato al SECOT. Una democracia no puede funcionar sin transparencia carcelaria, afirman.
El documento fue enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los diarios internacionales lo colocan en portada. The Guardian, Le Monde, El País. En todos la misma imagen. Kilmar esposado, demacrado, bajando de un avión. Al fondo, una bandera salvadoreña ondea junto a soldados armados. La imagen ha generado un impacto profundo. Algunos la llaman la foto que desnudó el modelo Bukele. Pero en El Salvador, los medios oficiales apenas la mencionan. Una fuente dentro del Ministerio de Seguridad confirma que hay temor de que otros testimonios como el de Ábrego salgan a la luz. Hay decenas de casos similares, pero nadie quiere hablar. Kilmar rompió el cerco, y eso pone nervioso a más de uno. La fuente asegura que se han girado instrucciones para reforzar el control interno del SECOT y evitar filtraciones. En las calles, el eco de la noticia se mezcla con la rutina. Para muchos salvadoreños, la discusión parece lejana. Lo que yo sé es que ya no me roban el celular, dice un taxista. Si eso cuesta mano dura, pues que así sea. La narrativa oficial se ha incrustado hondo. Paz a cualquier precio. Y ese precio, según los documentos presentados, incluye huesos rotos y cerebros privados de sueño. En el Congreso estadounidense, un senador del Comité de Relaciones Exteriores exige suspender parte de la ayuda a El Salvador hasta que se aclare la situación. El presidente del comité, sin embargo, recuerda los avances en seguridad y advierte sobre interferencias innecesarias en soberanías amigas. Se trata, dice, de encontrar un equilibrio. El equilibrio. Esa palabra que también aparece en una carta enviada por el propio Bukele a sus aliados internacionales. El Salvador ha hecho lo que nadie se atrevió a hacer: recuperar su futuro. No nos juzguen por lo que duele, sino por lo que logramos evitar. En la misiva no hay menciones a Ábrego. Solo una afirmación reiterada. El pueblo está más seguro que nunca. Y es cierto. Las cifras oficiales muestran una caída histórica en homicidios. Las maras han perdido su dominio territorial. Las extorsiones han disminuido. Pero también hay algo que no se puede medir con estadísticas: el miedo a hablar, el silencio como norma, y el precio humano de una paz impuesta desde las celdas. Kilmar Ábrego. García aguarda su juicio en una prisión de Nashville. Su historia, al menos por hoy, sigue siendo una excepción que nadie logra enterrar. Cada documento, cada grabación, cada imagen es una fisura en la narrativa del éxito. Una grieta por donde se cuela una pregunta que persiste, incluso entre los que aplauden la mano dura. ¿Qué pasa cuando el enemigo del Estado no es un criminal, sino un error? Frente al SECOT, una mujer reza con una foto en la mano. Es la madre de otro deportado. No habla con periodistas. No grita, solo repite una oración. Y en el silencio, la historia de Kilmar se transforma en advertencia. Porque toda muralla, por alta que sea, empieza a caer cuando una sola piedra se resquebraja.